Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo le invito a que vaya a su Biblia, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mientras que usted lo busca, yo le voy haciendo una pequeña introducción. Si vemos hoy en día la situación, que todo está al revés, en desorden, y como decía Génesis, en el principio todo está desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Podemos ver hoy en día cómo, empezando por los hogares son disfuncionales. Hoy en día mandan más las mujeres, digámoslo así, o tienen la autoridad las mujeres, porque el hombre no ha asumido el reto de ser padre, de ser pastor, de ser guía, tanto espiritual como las cosas físicas de la casa. Entonces la mujer ha tomado un rol que no le pertenece, directamente no le pertenece, pero al no haber ese guía, la mujer tiene que asumir la responsabilidad de su casa y de sus hijos. Podemos ver cómo hoy la autoridad la tienen más los hijos que los mismos padres. Podemos ver cómo los estamentos gubernamentales han perdido autoridad. Como ver que la policía en muchos sitios no tiene autoridad. Y en general, podríamos nombrar tantas cosas donde la autoridad se ha perdido. Podemos ver que en los años 60 en Estados Unidos sacaron la Biblia de las universidades y de las escuelas o los colegios, donde lo primero que se empezaba era con una oración y leyendo algo de la Biblia, donde la Constitución de Estados Unidos es enmarcada sobre la propia palabra de Dios. Hoy en día los políticos o los que mandan las reglas no hacen eso, porque este mundo está siendo gobernado por el enemigo. Estamos estudiando el libro de Isaías, pero Dios movió nuestro corazón a estudiar sobre la autoridad. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver la autoridad conmigo? La autoridad es que somos necios y somos desobedientes ante la palabra de Dios. Pues vamos a ver la autoridad de la Escritura. Y dice en 2 de Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se está refiriendo a usted y a mí. La persona del mundo no, porque la persona del mundo está siendo regida, porque gobierna el mundo en ese tiempo, es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Entonces aquí la palabra nos enseña que la autoridad divina en las Escrituras surge de la autoridad absoluta de Dios sobre la creación. Él es el creador todopoderoso de todas las cosas. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por ende Él es el dueño de todas las cosas. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ahí está hablando que usted, yo, los animales, todo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y está puesto a sujetarse a la autoridad de ese creador todopoderoso que gobierna el universo. Él se declara a través de la Biblia que es la autoridad en los 66 libros de la Biblia. Pero usted puede decir: entonces a Dios le quedó grande esto. No, a Dios no le quedó grande esto. Esa es parte de la libertad o el libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Él tiene una soberanía, pero nos dio una responsabilidad a nosotros. Hace 8 días veíamos cómo Dios nos da a los hijos para que los administremos. Cómo Dios le da a usted un estudio, o unos talentos, o una capacidad de aprender para cómo lo administra usted. Todo, porque entonces, si Él manejara todo, a nosotros seríamos robots, mecanizados. Entonces viviríamos todo el tiempo felices y sería hasta aburridor. O viviríamos todo el tiempo tristes y sería más aburridor. Entonces Él lleva a enseñarnos que a través del libro de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela la autoridad a las familias, a la iglesia, a los magistrados
a través de su Biblia, que dices, inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra autoritativa porque Dios mismo lo inspiró. Y Pablo lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Thomas Watson dijo, esta es la biblioteca del Espíritu Santo. Y Charles Hood dijo, en esa biblioteca es la infalibilidad y la autoridad divina de las escrituras. O sea, Dios tiene en la palabra lo que usted y yo debemos hacer, guiados por el Espíritu Santo. Pero no la leemos, no la entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir esa autoridad de la palabra de Dios? Porque todo lo que Dios dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que es verdad. Pero no nos sujetamos a eso. Como primera parte dice que Dios habla a través de todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo iluminó a estas personas y le dio autoridad a los profetas para proclamar, que dice, así dice el Señor, y la palabra del Señor vino a mí. Cuando yo le decía en un principio, estábamos con el hermano Carlos ya preparando la segunda parte de Isaías, pero Dios me inquietó hablar sobre la autoridad. Y dije, Carlitos, vamos a dejar por este mes quieto el libro de Isaías. Y vamos a sujetar a lo que Dios dijo a través de la Escritura. ¿Va a hablar qué? De la autoridad. Entonces la Biblia dice que Dios dijo, y dijo el Señor. Él se lo habló a Caín, a Noé, a Abraham, a Sara, a Jacob, y a todos los profetas de Dios. Y a medida que se desarrolla la Biblia, entre Génesis hasta Malaquías, libro tras libro confirma la autoridad de Dios, con frases como estas: la ley del Señor, el testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, el libro del Señor, los estatutos del Señor y la palabra de Dios. Podemos ver la claridad como la voz autoritativa de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, lo dice: mis siervos, los profetas. Qué bueno que Dios dijera mi siervo Juanito, mi siervo Pepito, mi siervo Henry, y que usted lo entendiera, que usted es siervo del Señor. El Antiguo Testamento lo habla de esta manera, y Benjamin Van Warfield, en uno de sus primeros escritos, dice, como si fuera la palabra de Dios, dice: la Escritura, proveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. Anoche lo veíamos y hablábamos ahorita. Esas personas que están afuera nos buscaban a nosotros, y se cumple lo que dice en Isaías 55, que ellos correrán hacia nosotros. Entonces la palabra nos dice, ellos correrán hacia nosotros, y él dice que es la Escritura de Dios la que se cumple, y le da esa palabra a Abraham: en ti serán benditas las naciones. Y es sencillo. Cuando eso no existía la Biblia, no existían libros, Dios habló personalmente ¿con quién? Con Abraham. Y Dios mismo hace un pacto personal con Abraham. Pero las Escrituras dicen: Dios dice, Dios dijo. ¿Y cuántas veces cuando usted lee la Biblia, Dios le habla? Pero cuántas veces nos hacemos los de oídos sordos, porque no queremos escuchar la voz de Dios? Y aún sabiendo que leemos el Evangelio, leemos la palabra y no la entendemos. El mismo Jesús lo expresa cuando está hablando con los fariseos, lo expresa de esta manera. Cuando habla sobre el divorcio, nos recuerda que Dios lo dijo en Génesis. Dice en Mateo 19, 4, 5, dice: él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Ahí Jesús está diciendo lo que decía en Génesis 2, 24. ¿Cómo mismo Jesús se sujeta a las palabras? Y nos dice: el que lo hizo, y Dios nos habló. Aquí nos está hablando de que el que escribió este libro después fue Moisés, pero lleva unos principios que nos deja escritos a nosotros de qué es lo que tenemos que hacer en el hogar o en el matrimonio, y aplicar esos principios para las épocas venideras. Dios y las Escrituras son uno mismo. Cuando lo leemos, Dios nos habla. Miren, vuelvo y repito lo que dice Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y serán
una sola carne. Solamente a Dios se le puede atribuir que Él fue el que escribió la palabra. Y Dios lo dice de esta palabra, la escritura, la palabra de Dios. Y vemos ya como en el Nuevo Testamento confirma todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y los escritores, y el mismo Jesús lo dice, escrito está. Entonces, si escrito está y nosotros lo leemos, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica. Pero si no lo ponemos en práctica, empezamos a echarle la culpa al que no tiene necesidad, porque nos estamos descuidando de lo que nosotros tenemos que hacer. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pedro lo expresa de esta manera en Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando les preguntaba hoy a cada uno cómo les había ido anoche, muchos decían: yo hablé de una manera diferente ayer, yo prediqué de una manera diferente. Porque Dios está orando, es la voluntad de Dios de que nosotros llevemos un mensaje de salvación y nos muestra cómo la palabra se está cumpliendo. Nosotros, como llamados, como siervos del Señor, tenemos que llevar el mensaje a las nuevas generaciones. Y el Nuevo Testamento confirma todo lo que escribió el Espíritu Santo. Y en la dispensación del Nuevo Testamento, Dios lo hace a través del Espíritu Santo, a través de la palabra cuando usted la lee. A través de la palabra cuando usted, en su reunión, su pastor o una persona cristiana le predica a usted de Cristo, ahí le está hablando Dios a usted. Pero cuando esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo y los evangelios nos lo expresa de esta manera: la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Cristo, la palabra y la palabra de la verdad. Jesucristo le decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él también lo expresaba: si conocieran la verdad os hará libres. ¿Y quién es el que nos liberta a nosotros del enemigo? El mismo Jesucristo. O sea, quiere decir que tenemos que conocer ¿qué? La palabra. Y todo el Nuevo Testamento habla de esta manera de Jesús. Dios con nosotros, el Cristo, el Señor, el Salvador, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el gran sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, el pastor y obispo de las almas, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos 27 libros del Nuevo Testamento presentan a Jesús y a su iglesia como el cumplimiento de las promesas y las profecías, tipos y sombras del pacto que Dios hizo a través con esos hombres del Antiguo Testamento. Entonces podemos considerar que el Antiguo Testamento hace las promesas y en el Nuevo Testamento las promesas ¿qué? Se cumplen. Veamos un ejemplo. Jesús, a través del ángel del Señor, le dice a José, el esposo de María, miren lo bonito que dice acá. El ángel del Señor le dijo: ella, refiriéndose a María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, con esta versión dice Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas cuando dijo: he aquí una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí Mateo nos está narrando eso y lo expresa de otra manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Hay quién está hablando? El mismo Jesús. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, yo vine a ponerlo en práctica. Y a mí me gusta esa parte cuando dice, y me gustaría que usted lo repitiera conmigo, pero mire lo que va a decir. Diga: escrito, abrígalo fuerte, escrito está en el libro de mí, del hacer tu voluntad. Cuando usted lo lee, está hablando de usted y dice que usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero si no lo estamos haciendo, ¿en qué problema estamos? Si escrito está. Cuando usted toma en cuenta eso, es como si usted dijera en un momento de dificultad:
llámese la que sea, y dijera: Dios, si tú no escatimaste a tu Hijo y lo entregaste por mí, Señor, por favor, no escatimes y ayúdame con el arriendo, ayúdame con la pensión de mis hijos. Si Dios lo que más valía, que era su Hijo, no lo negó, ¿cómo le va a negar Dios a darle a usted lo que usted necesita? Así como si está escrito en el libro de mí, Él dice que Él no escatimó a su Hijo. Entonces yo me aferro solamente de que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y reclamo esa promesa. Pero el Señor nos dice: tú eres mi oveja, tú eres mi siervo. Si yo soy tu rey y tu pastor, es porque tú me perteneces, y escrito está: el que tú hagas mi voluntad. Y entonces ahí es donde la palabra nos enseña. Miren lo que dice Lucas 24 al 44. Se lo leo. A través de Jesús les dijo: estas cosas os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver cómo Jesús le estaba hablando ¿a quién? A sus discípulos. Si Él nos dice a nosotros: vayan y hagan discípulos, cuando usted está leyendo Mateo 28, es porque le dice a usted: haga discípulos. Nosotros anoche fuimos a ser discípulos. La gente que ahí anoche quedó tan motivada, y con un mensaje pequeñito que hicimos anoche, pero más cuando hablamos personalmente, pues mi hermano, a eso es los que tenemos que trabajarle y llevarle la palabra para que venga ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Usted y yo ya nos arrepentimos, ya Jesucristo murió en una cruz, nacimos de nuevo, tenemos la autoridad de llevar la palabra. Dice Jesús: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Ese mismo día Jesús reprendió a 2 de sus discípulos camino a Emaús. Van ellos 2 hacia Emaús y Jesús se le arrima y no lo reconoce. Dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas estas cosas que de él se decían. Jesús va hablando con estos 2 personajes, y cuando él se les revela y le dice: ¿no sentías cómo hervía tu corazón cuando él nos predicaba el Evangelio? Esa pasión tiene que salir de nuestro corazón, la lectura de la palabra, para que cuando usted hable con alguien, mis hermanos, usted es un representante de Jesús aquí en la tierra. Dice que después de su ministerio terrenal, el Señor hizo provisión para el establecimiento, edificación de su iglesia y del avance del reino. Antes de su muerte, Jesús prometió la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles cuando les dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Era necesario que Jesús muriera para que viniera el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se cumple? En Mateo 2:4 dice, lo que leí anteriormente era Juan 16:13, y se cumple en el día de Pentecostés en Hechos 2:4, cuando dice: los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otra lengua según el Espíritu les daba. Imagínense que usted de qué hablaba hace una hora o hace unos días antes de conocer a Cristo. Solo malas palabras, obscenas, actitudes incorrectas. Pero conoce a Cristo y Él le da el poder de hablar otras palabras que no salen en usted. Y alguien le diga a usted: oiga, lo que usted me está hablando me pone a pensar. ¿Usted qué tiene en su corazón por qué habla de esa manera? Si usted era grosero, era blasfemo, era mentiroso, tengo a Cristo en mi corazón. Ahí cuando le da nuevas palabras, cuando la gente ve la diferencia de cuando usted habla. Anoche me llamaban la atención porque yo no sé a quién le dije por molestar: ábrase. Y alguien me dijo: Henry, por favor, quítese esa palabra de su boca. Pero yo lo hice recochando. Pero me volvieron a llamar la atención. Entonces tengo que echar de mí por quitarme la palabra ábrase. Yo no estaba haciendo un recocha, pero me llamaron la atención. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13: cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces quiere decir que estos hombres son guiados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que usted puede llevar la verdad salvadora del Señor a otras personas, porque usted es guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Acuérdese que la palabra decía en la concepción virginal y encarnación del Señor Jesucristo, la crucifixión, el perdón de pecados, la resurrección, y que al tercer día resucitaría y estaría en el cielo. Hoy está intercediendo por usted y por mí en el cielo. El Espíritu Santo inspiró a estas personas. El Espíritu Santo lo puede inspirar a usted. Solamente es que usted tome en regla de que la palabra de Dios es la autoridad. Y Él edificará su iglesia, Él edificará la autoridad de una nación, Él edificará la autoridad de un país. Esta mañana cuando me desperté temprano meditaba, Señor, los gobiernos están tan corruptos. Los gobiernos, esto porque le busco cualquier tema al Señor porque no sé ni qué hablar a veces. Y me hace caer en cuenta en El Salvador como un hombre con principios, creyente, ha cambiado una nación y puso la autoridad donde era, donde las malas o estas bandas o estas pandillas eran las que gobernaban ese país. Y me acordaba que iba viendo a un motociclista que estaba recorriendo y pasaron por El Salvador y decían, aquí en esta esquina yo vendía mis arepitas, ya tiene otro nombre, como tortillas, pero las malas me cobraban un impuesto. Si yo vendía 50,000 pesos, tenía que darles 40,000 a ellos obligatoriamente. Entonces uno por lo general no podía ¿qué? Trabajar, porque trabajara para ellos. Y fue tan la autoridad de este gobierno, que es contraria a la autoridad que tenemos nosotros en nuestro presidente, que le está dando la autoridad a las bandas. Y por eso es que usted y yo tenemos que entrar en oración para que Dios diga, a través de lo que dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí Jesús estaba orando, ¿por quién? Por sus discípulos. Dice, así pues toda la iglesia verdadera es necesariamente columna y baluarte de la verdad. Usted y yo somos columnas del Evangelio. Y por eso es que a través de la oración, mi hermano y hermana, tenemos que levantar a Colombia en oración, a nuestro vecino más cercano, así lo odiemos, tenemos que amarlo. A mí me impactaba anoche en el mensaje cuando todos llegaron a la casa, cuando William decía, los amo. Y a veces expresar una palabra tan sencilla, los amo, y muchos lo recocharon. Pero que alguien le diga a usted, lo amo. Y está empezando esto hoy día con el Evangelio. Porque quiere decir que la semilla que dimos o hemos dado en su momento, así esté congregándose en otro lado, es porque la semilla está dando fruto. Podemos amar a las personas con sinceridad. Y Jesús lo decía, el perdón de pecados. Hermano, y aquí el Señor nos llama a que creamos en fe, en que Él es el Salvador, en ese Jesucristo vivo, muerto y resucitado. Nunca se le olvide eso, conózcalo, vivo, muerto, crucificado y resucitado. ¿Cuál de esas partes le falta a usted conocer del Señor? Si Él dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que usted tiene que morir en la cruz con Él para que tenga vida y vida eterna. Pero mi hermano, el rechazar el llamado autoritativo de la Biblia es condenar nuestra alma a la eternidad. Pero si conocemos y aceptamos la palabra de Cristo, es el bien para nuestra alma. El Espíritu Santo da testimonio en las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos muestra que el Señor es el Señor de Reyes. Y tener en cuenta, mi hermano, que usted como creyente tiene la autoridad de la palabra en su corazón. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 nos responde de esta manera: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí misma, el autor de ella. Nuestra plena convicción y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina previenen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Es lo que dice John Owen: el Espíritu de Dios evidencia el origen divino y la autoridad de la Escritura por el poder y la autoridad
que Él pone en ella y por ella, sobre las mentes y las conciencias de los hombres, con su operación de efectos divinos sobre ella. Si leemos y estudiamos la palabra, hermanos, nuestras vidas van a cambiar. La gente va a ver efectos en nuestro corazón. La gente va a ver resultados totalmente. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ahí es donde usted, mi hermano, mi hermana y amigo que nos está viendo por las redes, usted necesita la Biblia en su casa. Usted necesita no dejarla ya en el polvero, no abierta en el Salmo 91, sino leerla, estudiarla y llevarla ¿qué? A su corazón. La confesión de fe lo expresa de esta manera: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Ahí está, mi hermano. Solamente usted y yo necesitamos de la palabra. Con fe y obediencia a Cristo, que su pueblo en todas partes ordenen sus familias, la iglesia y el gobierno de acuerdo a la norma de Dios inmutable. Dios no cambia. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y a través de la escritura Él nos lleva a que nosotros, si tenemos semejanza a Jesucristo, podamos cambiar este país. No podemos juzgar a nadie en ningún sentido, pero sí podemos llamarle la atención de que están errados y están equivocados. Allí es sencillo, muchas personas que, gloria a Dios, fueron muchos nuevos. Y muchos decían, yo no sabía de que esto para aquí, o que levantar la mano para allá, o que el pie para allá, que yo no sabía eso. Y gente que anda en moto. Al menos llevaron un mensaje que por movilidad no se pase en un semáforo en rojo, porque nosotros los hacíamos. Me lleva, para estar cerrando ya, lo que dice Lucas 7:8 sobre el centurión. Dice, porque también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mis siervos hace esto y él lo hace. Aquí estaba hablando Jesús con el siervo cuando le dijo que su hijo sería sanado. Es reconocer de que nosotros tenemos una autoridad por encima. Los discípulos sabían que hacían milagros y decían, en el nombre de Jesús. Este siervo manejaba 100 personas, pero él estaba sujeto a la autoridad de su general. Usted, como perteneciente al ejército de Jehová, ¿es obediente a quién? Al Rey de Reyes, al Señor Jesús, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo. Entonces tiene que sujetarse, mi hermano, mi hermana, a que a través de estudiar la Escritura, estudiar la Biblia, usted pueda tener la palabra autoritativa del Señor en su corazón. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, pero lo más tremendo, tenemos que obedecerla y ponerla en práctica. ¿Y cuánto nos falta? Mucho por ponerlo en práctica. Porque día a día que leamos, día a día que estudiemos, vamos a aprender algo nuevo que el Señor nos lo va a mostrar. Y nos está hablando a modo personal. Oigan, a través mío. ¿Cuántas personas se han subido a un Transmilenio, a un bus y hablan de Dios? Ahí Dios le está hablando al que sea y no va a tener forma de negarse que nunca se les predicó, porque alguien está predicando. Amén. Yo le invito a que usted incline su rostro y le dé gracias a Dios porque ponga la palabra en su corazón, y al poner la palabra en su corazón se ha edificado, y al edificarse usted puede ser transformado, y al ser transformado usted puede ir a transformar a otras personas a través del mensaje de la palabra. Señor y Dios, gracias.